Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios te bendiga ricamente, poderosamente y profundamente. Que la paz del Señor sea derramada sobre ti, sobre tu hogar y sobre tu familia, hoy, mañana y siempre. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Quisiera compartir algo con ustedes que tengo en mente hace tiempo sobre este tema de cristianos fanáticos. Cristianos fanáticos. Busque su Biblia. Voy a citar pocas citas bíblicas. Quiero empezar diciéndoles esto. Desde el 29 de marzo, que fue el domingo pasado, que fue el día de Ramos, domingo de Ramos, en 5 días las cosas cambiaron. Porque desde ese domingo hasta el día viernes, que fue ayer, eh, que la gente tirando palmas en el camino donde iba el Señor Jesús, montado sobre un burrito, sobre un asna, y decían, oh, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y en 5 días cambiaron las cosas, porque en 5 días lo arrestan al Señor, lo llevan ante Pilato, lo llevan ante el sumo sacerdote de la religión de los judíos, y comienzan a acusarlo al Señor. Y ahí es que comienzan la gente, crucifíquenlo, crucifíquenlo, hasta que lo crucificaron. Y sabe que me llama la atención a mí algo, porque en la Biblia, desde el libro de Mateo hasta el Apocalipsis, nunca nos llama a celebrar el nacimiento del Señor Jesús, ni esta semana que están celebrando prácticamente la Iglesia Católica Romana, es la que más practica esto. Estaba viendo las noticias de Ecuador en estos días y hacen procesiones, salen personas encapuchadas, que esto, que el otro, hay gente que se flagelan, se dan látigo y todo eso, hay otros que cargan una cruz y todo eso. Vuelvo y repito, en la Biblia nunca nos llama a celebrar ni el nacimiento de Jesús, ni esta semana, que le llaman la Semana Santa. Lo único que verdaderamente nos llama a recordar es la última cena del Señor Jesús. Como dice Primera de Corintios capítulo 11, dice allí Pablo escribiendo de que la noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan y lo partió y se lo dio a los discípulos que estaban allí y le dijo, coman, porque este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y después coge una copa de vino y se las pasa a cada uno de ellos. Bebed, le dice, porque esta es mi sangre que por vosotros es vertida. Eso es lo único que nos llama a recordar. Y usted dirá, qué raro. No, no es raro. El Señor sabe que tenemos la tendencia a olvidarnos de las cosas. Y en esa última cena, en esa Santa Cena, la Cena del Señor, cuando está anunciando el nuevo pacto que es hecho por su cuerpo y por su sangre, es lo único que nos manda a recordar de que Él, en ese momento todavía no había padecido, iba a padecer, iba a sufrir, iba a ser crucificado, pero al tercer día iba a resucitar corporalmente, venciendo la tumba, la muerte, a Satanás y todo su reino. Y eso fue precisamente lo que sucedió al tercer día, después de haber estado muerto. Vuelvo y repito, nunca el Nuevo Testamento nos llama a celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Acuérdense que el 25 de diciembre lo celebran en todo el mundo, aquellos que son católicos más que nada. Y hay ciertos evangélicos que también lo celebran. Pero verdaderamente si usted investiga, usted se va a dar cuenta y usted va a descubrir que lo que
celebran dentro de la Iglesia Católica Romana no tiene absolutamente nada que ver con el nacimiento del Señor Jesús. Lo dejo con eso solamente. Siéntese a pensar, a razonar y analizar lo que estoy compartiendo con ustedes. Regresemos al tema que quiero compartir con ustedes. Cristianos fanáticos. El diccionario de la lengua española dice 3 cosas de lo que es un fanático o fanática. La primera cosa que dice es que actúa con fanatismo. La segunda cosa que dice allí, dice que es preocupado o entusiasmado exageradamente por algo. Y la tercera cosa que dice allí, dice que es propio de una persona fanática. En cierta ocasión le preguntaron a un predicador esta pregunta: ¿cuál es tu precio para dejar de decir, de predicar, de proclamar la verdad? ¿Cuál es tu precio para dejar de proclamar, de predicar y de anunciar la verdad o el evangelio en este caso? ¿Cuál es tu precio para ser silenciado? ¿Son 10 millones? ¿20 millones? ¿30 millones? ¿Son las amenazas? ¿Es la pérdida de seguidores en tus redes sociales o en tu congregación? ¿Es la pérdida de diezmos y ofrendas? ¿La pérdida de congregantes? ¿Es dejar de caer bien, que la gente deje de seguirte? Si tu precio no es tu vida, entonces estás a la venta. Piensa en eso que le acabo de decir. Medita en eso. Uno de mis profesores compartía con nosotros acerca de lo que es evangelismo personal. Evangelismo personal, él nos decía que es esto: es un mendigo diciéndole a otros mendigos dónde encontró pan. La gran comisión que el Señor Jesús nos dejó, que le encargó a los discípulos, a los creyentes de la iglesia primitiva, es que fuesen por todo el mundo a predicar el evangelio y anunciar el evangelio a toda criatura, como dice Marcos capítulo 16, verso 15, y se los leo. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16, capítulo 16, verso 15. Eso fue precisamente lo que hicieron los discípulos después que el Señor Jesús resucitó corporalmente y regresó al Padre, con la excepción de 2 personas, y 2 personas solamente: Judas el Iscariote, que la palabra dice que el remordimiento que sintió después de haberlo traicionado y vendido por 30 pesetas de plata, 30 monedas de plata, fue y se ahorcó. Y el otro fue Juan, el discípulo amado, como le llama en la Biblia, que dice que él murió en su vejez. Y no es que no trataron de matarlo, porque trataron de públicamente, armaron un caldero, le pusieron leña por debajo y pusieron aceite, obrea, no sé qué mismo habrá sido, pero trataron de hacerlo chicharrón, por decirlo así. Por favor, no se ría, pero eso es lo que históricamente pasó con él. Y como no pudieron matarlo, no pudieron quitarle la vida de esa manera, lo desterraron a una isla que se llama Patmos. Y, como dije anteriormente, ahí es, en esa isla es que recibe Juan la revelación de el Apocalipsis. Cuando usted tenga la oportunidad, léalo, por favor. Todos los discípulos, hoy lo repito, con la excepción de Judas Iscariote y Juan, todos los otros discípulos murieron por predicar, por anunciar, por proclamar el evangelio. Dieron sus vidas. No sé usted, pero a mí me parece que eso es fanatismo. Pero imagínese lo contrario. Imagínese si los discípulos no hubieran hecho eso, no hubiesen obedecido, no hubiesen
escuchado y obedecido la encomienda, por decirlo así, que le dejó el Señor Jesús, usted y yo quizás nunca hubiésemos escuchado las buenas nuevas, el Evangelio de la salvación, si ellos nunca no se hubieran convertido en fanáticos y si no hubiesen obedecido lo que el Señor Jesús le dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Todavía estuviéramos perdidos, sin fe y sin esperanza, fuéramos camino al infierno. Piense por favor en esto que estoy compartiendo con usted, porque los discípulos no obedecieron el encargo, la encomienda que les dio el Señor Jesús. Estuviéramos perdidos y camino al infierno. Pero gracias a Dios que sí lo hicieron, que sí obedecieron. Salieron a predicar el Evangelio en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y a todo el resto del mundo. A predicar el Evangelio. Y vuelvo y repito, con la excepción de solamente 2 de los discípulos originales, todos perdieron su vida por predicar el Evangelio. Hemos llegado al día en que aquellos que son religiosos se quejan que nosotros, los cristianos evangélicos, debemos respetar, dicen, las creencias de otros. ¿Usted se imagina si el Señor Jesús hubiera hecho eso, hubiera respetado la creencia de los fariseos, de los saduceos, de los religiosos del día y el tiempo del Señor Jesús cuando Él caminaba ejerciendo su ministerio terrenal? Cuando el Señor Jesús caminaba ejerciendo, como dije, su ministerio terrenal, le decía a los líderes religiosos que eran víboras, que eran sepulcros blanqueados. Y usted sabe claramente lo que quiere decir eso. Les decía porque se jactaban de ser ultra religiosos, diezmaban la 10ª parte de todo lo que tenían, pero por dentro estaban muertos, estaban llenos de huesos podridos, espiritualmente hablando. Por eso es que el Señor Jesús les decía que eran sepulcros blanqueados. La Biblia, en Mateo capítulo 23, verso 27, dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Mateo 23, verso 27. Les hablaba de esa manera a los líderes religiosos porque conocía que eran hipócritas, que aparentaban ser algo que verdaderamente no eran. El Señor Jesús les hablaba de esa manera porque sabía que estaban perdidos por más religiosos que aparentaban ser. La religión, por favor entiende esto claramente, la religión no salva a nadie. Esto no se trata de religión, sino de relación. En otra conversación que sostiene el Señor Jesús con líderes religiosos de aquel tiempo, en Juan capítulo 8, verso 39 al 47, ellos decían, estos líderes religiosos se jactaban y decían que eran hijos de Abraham, poniendo en confianza la tradición, poniendo en confianza su confianza para la salvación de su alma en tradiciones de que porque habían descendido de Abraham, ya automáticamente eran salvos. Hay un refrán en inglés que dice, se lo voy a traducir al español, que ya porque tú naces en la casa del carpintero no necesariamente te hace martillo. Piensa en eso, por favor.
a esos que se jactaban de que habían puesto su fe, su confianza y su esperanza en tradiciones porque decían que eran hijos de Abraham, hijo del padre de la fe, como lo llama Hebreos capítulo 11. Pero el Señor Jesús los miraba y les decía que eran hijos del diablo, no de Abraham, porque lo querían matar al Señor Jesús. Buscaban la oportunidad para apresarlo y para matarlo. Juan 8:32 nos dice esta palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ninguna religión aborda la pecaminosidad de los hombres como lo hace el cristianismo. Y nosotros, los evangélicos, no es que decimos, vengan, síganme a mí. No. Anunciamos, declaramos, proclamamos, predicamos las buenas nuevas, el evangelio de la salvación. Y escuchen lo que les voy a decir, por favor. A mí me criaron católico, apostólico y romano. A mí me bautizaron dentro de la Iglesia Católica Romana. Yo hice la primera comunión. Tengo fotos. Cuando tenía como 10 años, algo así, que hice la primera comunión. Me bautizaron cuando era un niño, cuando era un infante. Pero nada de eso me aseguraba la entrada al cielo. Y escuchen lo que voy a compartir con ustedes, por favor. Los católicos, los musulmanes, los mormones, los testigos de Jehová mencionan a Jesús, pero no es el Jesús genuino, no es el Jesús histórico, no es el verdadero Jesús, ni el Jesús bíblico. La teología que sostienen esas religiones que menciono no es verdad, de acuerdo a lo que Dios dice y establece en su palabra, la Biblia. La tradición no salva a nadie. La conversación que les mencioné anteriormente entre el Señor Jesús y los líderes religiosos en Juan, en capítulo 8, habían puesto su fe, su confianza y su esperanza en tradición y decían que eran hijos de Abraham. Pero el Señor Jesús les dice que si verdaderamente hubiesen sido hijos de Abraham, lo amarían a él, lo amarían al Señor Jesús y no hubieran estado buscando la oportunidad para apresarlo y para matarlo. Al católico le hacen creer que cuando lo bautizan, cuando es niño, cuando es un infante, ya pasa a ser automáticamente cristiano. Esa es la teología católica romana. Por favor, entiendo esto claramente. El bautismo de infantes no es ni siquiera bíblico. No es ni siquiera bíblico. La ley levítica dice que a los niños varones tenían que presentarlo al 8º día y sin circuncidarlos. Lo presentaban, iban a la sinagoga, iban al templo y presentaban a los niños. Los circuncidaban, se los presentaban a Dios. No le rociaban agua, ni le echaban agua, nada que ver. Eso era simplemente: Señor, te estoy devolviendo al hijo con el que tú me has bendecido, para que tú lo uses, para que tú hagas con este niño de acuerdo a tu voluntad. Porque entendían y entienden que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Eso, por favor, entienda claramente que cuando presentan al Señor Jesús al 8º día, no es que le echaron ni le rociaron agua ni cosas por el estilo. Aparte de eso, de que no es bíblico, porque la palabra de Dios dice claramente, y escuchen lo que le voy a compartir con ustedes. La palabra para bautismo en el griego, que es el idioma en el que fue
escrito, Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, la palabra bautizo en el griego es baptizo. ¿Entiende esto? Bautizo. Esa palabra, y se los pongo de esta manera. Si yo le pregunto a usted qué significa la palabra subterráneo, usted automáticamente, si usted sabe, va a saber que es debajo de la tierra. Subterráneo, debajo de la tierra. Si yo le digo qué significa la palabra submarino, usted me va a decir que es sub, debajo del mar o del agua, debajo del agua. La palabra bautizo no tiene absolutamente con rociar agua, absolutamente nada que ver con eso. Es sumergir al niño, sumergir a la persona, quiero decir, sumergir a la persona en agua, así como hicieron, así como el Señor Jesús cuando va a la orilla del río Jordán y lo ve su primo Juan el Bautista, el que estaba bautizado. Ese bautismo era para arrepentimiento, entiende eso claramente. En el capítulo 3 de Mateo está esto. Y cuando Juan lo ve a Jesús a la distancia, y ella venía proclamando, ella venía predicando, yo ciertamente los bautizo en agua, pero vendrá uno después de mí que es mayor que mí, que yo no soy digno ni siquiera de desatarle la zapatilla. Él los bautizará con fuego y Espíritu Santo. Y aquel día, cuando el Señor Jesús está en la orilla, Juan lo ve y dice estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo bautizan al Señor Jesús. No porque él necesitaba arrepentimiento de nada. No, es simplemente un simbolismo de que estaba siendo lavado, preparado para el sacrificio que iba a hacer en la cruz. Mateo capítulo 16, verso 16, dice algo que es contundente, que es claro, que no hay cómo malinterpretarlo, malentenderlo, ni cosas por el estilo. Allí dice, escuche lo que dice, cuando les dice en la gran comisión, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escuche claramente, no son mis palabras. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y aquí viene el énfasis. Mas el que no creyere será condenado. No hay cómo malinterpretar lo que dice allí. Porque escucha y dice claramente, el que creyere, un niño, un infante, no puede creer. Y los padres no pueden creer por ese niño. Porque la salvación es individual, la salvación es personal. Por eso es que dice, el que creyere y fuere bautizado. El bautismo no salva. Lo dije anteriormente y lo repito. ¿Por qué no salva? Porque dice, el que creyere y fuere bautizado. El primer paso, después de creer que Jesús murió por ti, por mí y por todos los que caminamos sobre la faz de la tierra, cuando hacemos esa oración del pecador, esa oración de arrepentimiento, el paso siguiente es bautismo en agua. En simbolismo de que me estoy identificando con la muerte. El agua es como una tumba. Cuando me bajan a esa agua bautismal, sea en una piscina, sea en un baptisterio, sea en un río, me estoy identificando con la muerte del Señor Jesús. Me estoy identificando como creyente y cuando me sacan, me estoy identificando de que un día voy a ser resucitado, así como Jesús, mi Señor, que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Ese es el simbolismo de ser bautizado, de obedecer. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y aquí viene el énfasis. Mas el que no creyere será condenado. Así que así te hayan bautizado como niño dentro de la Iglesia Católica Romana o de cualquier otra iglesia donde bautizan a infantes,
ese bautismo de nada sirve, porque no automáticamente pasas a ser cristiano. De ninguna manera. Juan capítulo 1, verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El verso 12 dice, mas a los que creyeron, a los que le recibieron, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El ejemplo clásico es en la cruz, dos ladrones, dos malhechores, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Los dos le injuriaban, los dos se burlaban, pero uno de ellos recapacita y le dice al otro, se dirige al otro malhechor, le dice, ciertamente nosotros recibimos lo que nos merecemos, pero refiriéndose al Señor Jesús, ¿qué mal ha hecho? Y se dirige al Señor Jesús y le dice, Señor, con esa palabra ya está reconociendo el señorío de Jesús. El señorío de Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le contesta y le dice, de cierto te digo, este día estarás conmigo en el paraíso. Fíjese que no hace falta una oración elocuente, una oración de palabras bella, fina. No. Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Eso es una oración de arrepentimiento, eso es una oración de reconocimiento en el señorío de Jesús. Y el Señor Jesús le dice, de cierto te digo, este día estarás conmigo en el paraíso. ¿Ustedes se imaginan a aquel hombre entrando allá en el cielo cuando ya murió? El primer convertido, por decirlo así, en la muerte del Señor Jesús. Y entra al cielo porque se arrepintió, porque creyó. No tuvo la oportunidad de ser bautizado, pero creyó, porque vuelvo y repito, Mateo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y escuche claramente, por favor. Esto no se trata de interpretación. Se trata de creer en lo que Dios dice, en lo que Dios establece en su palabra. Porque escuche, el libro de Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan. No es que ellos simplemente creen en la existencia de Dios. ¿Entiende esto claramente? Porque ellos estuvieron en la presencia de Dios en un tiempo. Hasta que Lucifer, hasta que el diablo los engañó, la tercera parte de la hueste angelical, creyeron a la mentira que les dijo el diablo y Dios los arrojó. No es que ellos no creen en la existencia de Dios, sino que ellos creen en lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho es, no solamente para Satanás, y todos los que creyeron a la mentira del diablo, ya están condenados. Dice que los demonios creen y tiemblan. Así que esto no se trata de interpretación, esto no se trata de religión, sino de relación. Porque sabe que hay una porción en la Biblia que cada vez que la leo, a mí me estremece. Porque son palabras fuertes. Y es dirigida ya estaban a personas que han puesto su fe, su confianza y su esperanza en tradición, en religión, pero no en relación. Esa relación personal, esa relación íntima que debemos tener con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Tiene un subtítulo allí que dice, nunca os conocí. Esta misma historia está no solamente en Mateo 7, 21 al 23, sino que también está en el libro de Lucas, en el capítulo 13, versos 25 al 27. Y dice, no todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor Jesús, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas personas que en aquel día, cuando se paren delante de Jesús, que hayan puesto su fe, su confianza y su esperanza en tradición, en religión, pero no en relación, le van a decir al Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre y profetizamos en tu nombre e hicimos milagros en tu nombre. Y el Señor Jesús, escuche esto por favor, porque esto es triste cada vez que leo esta porción. Es triste. Porque estas personas habían puesto su fe, su confianza y su esperanza en buenas obras, pero no en tener una relación con el Padre a través del Hijo Jesús, a través de Jesús. Y el Señor Jesús no les refuta de que ellos hayan hecho todas esas buenas obras que ellos dicen allí, de haber profetizado en el nombre de Jesús, de haber echado fuera demonios en el nombre de Jesús, de haber hecho milagros en el nombre de Jesús. El Señor Jesús no les refuta de que ellos hayan hecho eso. No les refuta eso. Y por eso es que empieza, el verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre no es poner nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en buenas obras o en religión, sino en creer lo que el Señor Jesús ha declarado, lo que el Señor Jesús ha predicado. Por eso es que les dice esas palabras. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense, hicieron buenas obras. Hicieron buenas obras. Profetizaron en el nombre del Señor Jesús. Echaron fuera demonios en el nombre del Señor Jesús. Hicieron muchos milagros. Muchos milagros en el nombre de Jesús. Y sabe que cada vez que he leído esta porción, me acuerdo de algo. Dios es omnisciente. Eso es uno de los atributos que Él tiene. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Omnipresente es que Él está en todos los lugares a la misma vez. Omnipotente es que Él es todopoderoso, que le puede hacer todo, con la excepción de mentir. Es lo único que Él no puede hacer. Como dice Hebreos capítulo 6, o Romanos capítulo 6, perdón. Pero Él es omnisciente. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. No es que lo está viviendo en este momento que yo estoy viendo. No. Antes de la creación del mundo, ya Dios sabía lo que iba a suceder. Y es triste porque cuando les dice, escuche, ¿cómo puede el Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, cómo puede decir estas palabras? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si Dios es omnisciente, Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Y no es que no los conocía físicamente, ocularmente. Sí, Él los conocía, Él sabía quién eran estas personas. Pero cuando dice esas palabras, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es que no los conocía ocularmente o físicamente. El Señor Jesús sabía quién eran ellos, pero desafortunadamente ellos no sabían quién era Dios. Ellos no tenían una relación personal y en ese sentido el Señor Jesús nunca los conoció, porque nunca tuvieron relación con Él, una relación de padre e hijo.
Por eso es que el Señor Jesús, siendo el Dios omnisciente, le puede decir a ellos, a esas personas que decían, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero el Señor Jesús les dirá en aquel día, nunca los conocí. Los conocí físicamente, ocularmente, lo vi, yo sabía quién eran ustedes. Pero ustedes nunca tuvieron una relación conmigo. Ustedes nunca se arrepintieron de sus pecados. Ustedes pusieron su fe, su confianza y su esperanza en lo que estaban haciendo. Y escuchen lo que les voy a decir. Y esto va a ser un poco fuerte para aquellos que quizás no creen esto. Escuchen lo que les voy a decir. Si el diablo, el mismo diablo, se parara en una plaza, en alguna ciudad, a predicar el evangelio, personas se van a arrepentir. No es porque el diablo está predicando algo que nace de él. No. Dios apoya, por decirlo así. Dios respalda su palabra. Así que si el diablo se para en alguna plaza, en algún lugar, a predicar el evangelio, la convicción de Dios va a caer sobre esas personas que están allí escuchando y se van a arrepentir. No porque el evangelio es del diablo, no. La palabra, Dios respalda el poder de su palabra, la veracidad de su palabra. Eso es lo que Dios respalda. Hay que tener mucho cuidado con estas personas que hacen lo que estos están haciendo. Profetizando en el nombre de Jesús, echando fuera el demonio en el nombre de Jesús, haciendo muchos milagros en el nombre de Jesús. Y créanme lo que les digo, no es que todos los que son usados por Dios van a escuchar esas palabras, pero desafortunadamente hay muchos que no conocen a Dios, que creen que ya porque están haciendo la obra de Dios, ya son salvos. Pero no es así. Y me da pena con esas personas que han puesto su fe, su confianza y su esperanza en tradición, en religión, pero no en relación. El Señor Jesús conoce a todos los que caminamos sobre la faz de la tierra. Pero no todos los que caminamos sobre la faz de la tierra tenemos esa relación personal con el Señor Jesús. De que nos hemos arrepentido, de que hemos nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3. De que si no nacemos de nuevo, estamos perdidos. Y no es un nacimiento físico, carnal, natural ni terrenal, sino un nacimiento espiritual. Porque escucha lo que les voy a decir. Hay dos nacimientos y posiblemente una muerte. O hay un nacimiento y dos muertes. Note que no dije posiblemente dos muertes, no. Si usted nació una vez y usted no ha nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3, y yo hice una grabación, está aquí en mi canal de YouTube, búsquelo, en el que hablo de esa conversación que tuvo el Señor Jesús con una persona llamada Nicodemo, que era un líder religioso del tiempo del Señor Jesús. Y le dice a ese hombre, el Señor Jesús, que si no nace de nuevo, está perdido. Y Nicodemo se sorprende porque le dice, Señor, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo ya siendo viejo? Y el Señor Jesús le explica que no es un nacimiento natural, ni terrenal, ni carnal, sino que es un nacimiento espiritual, sobrenatural y de arriba. Así que hay un nacimiento y dos muertes, porque cuando parte de este mundo aquel que no ha nacido de nuevo, desafortunadamente va a tener otra muerte, que es la cuando el Señor, ay Dios mío, lance a todos aquellos que rechazaron el Evangelio, rechazaron la verdad del Evangelio, la verdad de las buenas nuevas. Murieron físicamente, pero van a morir espiritualmente porque van a estar separados de la presencia de Dios eternamente.
que no seas una de esas personas que escucha aquellas palabras, aquellas terribles palabras, porque has puesto tu fe, tu confianza y tu esperanza en religión o en tradición. Y vayas a escuchar esa palabra, de que a lo mejor tú dices, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Muy bonito eso. A mí me bautizaron cuando yo fui católico, cuando era niño, me bautizaron dentro de la Iglesia Católica Romana. Pero eso no te salva. Una relación personal con el Señor Jesús es lo único que nos salva. Juan capítulo 8, verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el mismo capítulo 8 de Juan, en el verso 36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que ni la religión nos hace libres. Con esto los dejo, para que mediten, no solamente todo lo que les he dicho hasta este momento. Lucas capítulo 6, verso 39, dice esto, y le decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y le decía una parábola, lo repito, y le decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Si una persona que tú confías en esa persona, porque es religioso, porque es un sacerdote, porque es un cura, lo que sea, te está enseñando a que pongas tu fe, tu confianza, tu esperanza en buenas obras. Y créeme lo que le digo, todas las falsas religiones hacen un énfasis en hacer buenas obras. Y no es que nosotros como cristianos evangélicos no hemos sido llamados a hacer buenas obras, por supuesto que sí, pero entendemos claramente de que nuestra salvación no consiste, no depende de buenas obras, porque escuche lo que les voy a decir. Si la salvación dependiera de las buenas obras que podemos hacer, si la salvación e ir al cielo depende de buenas obras, ¿para qué tuvo que venir Jesús a morir? Así que no es por buenas obras. Por muchas buenas obras que haga, no depende de eso nuestra salvación. Si usted quiere seguir creyendo lo que le enseñan dentro de la Iglesia Católica Romana, o dentro de el Islam, dentro de los mormones, dentro de los testigos de Jehová, o cualquier otra religión falsa, habida o por haber, ese es su derecho. Escuche lo que le voy a decir. Ni Dios, siendo todopoderoso, puede forzarlo a usted a que le sirva, porque entonces ya violaría el libre albedrío que tenemos. La salvación es individual, la salvación es personal. Dios no puede forzar a nadie a que se arrepienta, a que nazca de nuevo, a que le sirva. Pero acuérdese que usted no va a dar cuenta por lo que la Iglesia Católica le enseñó, porque le enseñaron los testigos de Jehová, porque le enseñaron el Islam, lo que enseñaron los mormones, sino por lo que Dios ha dicho y establece en su palabra, la Biblia. Y una Biblia que no haya sido adulterada, que no haya sido cambiada, que no haya sido tergiversada, que no le hayan añadido ni quitado lo que Dios quiso decir. Por eso vamos a ser juzgados. En aquel día, cuando yo parta de este mundo, cuando usted parta de este mundo y se pare delante del Señor, porque ahí no va a estar San Pedro, ahí no va a estar Charles Russell, ahí no va a estar Mahoma, ahí no va a estar José Smith, ni ningún otro líder religioso habido por haber. Allí va a estar el Señor Jesús. Y si el Señor Jesús llegara a preguntarte en aquel día, cuando parte de este mundo, ¿por qué debo yo dejarte entrar en el cielo? Después de todo, el cielo es el lugar donde vive Dios. ¿Por qué debo yo dejarte entrar en el cielo? ¿Cuál será tu respuesta?
¿Cuál será tu respuesta? ¿Qué le vas a decir? Señor, yo fui una buena persona, yo hice buenas obras, yo hice muchos milagros, yo eché fuera demonios en tu nombre, yo le di de comer a los pobres en tu nombre, visité las cárceles en tu nombre, visité los hospitales en tu nombre. Nada de eso salva. Nada de eso salva. Hay que dar aquel paso primeramente. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias que enviaste a tu Hijo Jesús para que naciera, para que creciera, para que muriera, para que resucitara, para que venciera la tumba, la muerte, a Satanás y todo su reino, para darnos la esperanza de que así como Él resucitó, si ponemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, en el sacrificio que hizo en la cruz, nosotros también vamos a resucitar un día. Si que partimos de este mundo antes de que suene aquella trompeta que habla 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17 o del 13 al 18. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón porque en contra de ti, solamente en contra de ti he pecado, de pensamientos, de palabras y de hechos. Lávame con tu preciosa sangre, Señor Jesús, porque no quiero ser religioso. No quiero confiar en tradiciones ni en religión, sino en la obra que tú hiciste en la cruz. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando se cierren mis ojos aquí y se abran en el más allá, voy a estar en tu presencia para siempre, porque esa es tu voluntad. Por eso tú has sido paciente hacia conmigo, no queriendo de que yo me pierda, sino de que yo proceda al arrepentimiento como lo estoy haciendo en este momento. Lléname con tu Espíritu Santo, bautízame, como es la promesa de tu palabra. Gracias por escucharme. Gracias que eres mi Padre. Gracias que escribiste mi nombre en el libro de la vida. Gracias que has perdonado mis pecados. Gracias que me has lavado de toda inmundicia, de todo pecado, de toda maldad. Gracias. Todo te lo pido para tu gloria y tu honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Gracias. Y te preguntarás, ¿qué hago ahora? Este paso que has dado es el primer paso. Cómprate una Biblia, la Reina Valera, la revisión de 1960, y lee. Primero lee, empieza leyendo el libro del Evangelio según San Juan. Léelo unas 4, 5, 6 veces. Y después que leas el Evangelio según San Juan, lee el Nuevo Testamento completo, desde Mateo hasta el Apocalipsis. Así mismo, 4, 5, 6 veces. Llénate de la palabra de Dios. Y conoce la palabra de Dios. Escudriña. Juan 5:39 dice, escudriñad la Escritura, porque en ellos parece que se encuentra la vida eterna, y ellas son las que testifican de mí. No de alguna religión, no de alguna tradición, sino de Jesús. Y congrégate en una iglesia donde predican el Evangelio completo. Pídele a Dios que te guíe, pídele a Dios que te direccione, y Él lo hará. Él lo hará. Ora. Orar es hablar con Dios, como hicimos en este momento. Esa oración de arrepentimiento, esa oración del pecador, como se le llama. Y todo lo que hemos venido a Cristo Jesús, empezamos allí. Después viene el bautismo, después viene todo el resto. Después viene el crecimiento espiritual en nuestras vidas, el conocimiento de la palabra y todo eso, para que no vaya a venir alguien de esas falsas religiones a quererte sacar de la verdad. Y si nunca nos llegamos a conocer aquí en la tierra, no has perdido nada. Yo no he perdido nada. Lo importante aquí es que tú te hayas arrepentido, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida porque me arrepentí hace ya más de 40 años. Y aquí estoy. Y amo a mi Señor cada día más. Cada día lo amo más. Y le doy gracias por su misericordia y por su amor hacia conmigo y con mi familia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde siempre.